Bienvenidos a una entrega más de Meditando en la Palabra. Les damos gracias por estar conectados a nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Benecer Central. El día de hoy nos corresponde estudiar el pasaje de Hechos capítulo 20 del versículo 1 al versículo 12. Hechos capítulo 20 del versículo 1 al versículo 12 dice la palabra. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo, no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. He titulado esta enseñanza Fortaleciendo la Iglesia. Y para que haya ese fortalecimiento de la iglesia, lo primero que observamos es que, pero vamos a analizar, vamos a irnos un poco atrás, cuál es el contexto en que venía Pablo en este viaje, qué alboroto se había armado, qué era el tumulto que había ocurrido. Pues resulta que en el capítulo 19 nos narra que ocurre un alboroto o una trifulca que estuvo ocurriendo allí en Éfeso. Pablo se encontraba en Éfeso con su equipo de evangelismo. Y allí había un platero, una persona dedicada a elaborar pequeños templecitos de plata a la diosa Diana. Y este platero se llamaba Demetrio. Demetrio y todos sus colegas de oficio armaron una revuelta donde ellos decían que su economía estaba siendo dañada o vulnerada porque había un hombre llamado Pablo que estaba diciendo que esos dioses hechos con las manos no eran dioses verdaderos. Entonces él decía que no solo se iba a afectar su economía porque ellos tenían grandes ganancias con la venta de estos templecillos, no era poca la ganancia, lo dice acá la palabra, y aparte de eso, él decía que el culto a la diosa Diana también podía estar perdiendo ya su credibilidad, podía desaparecer ese culto. De manera que ellos armaron esa revuelta en todo el pueblo y allí se llevaron con ellos a Gallo y Aristarco, que eran dos de los acompañantes de Pablo. Y estuvieron allí en esa revuelta y querían pues hacerle daños a ellos, pero el consejero, el secretario del consejo, de la reunión de la asamblea que ellos hicieron, pudo aplacar los ánimos y todos volvieron a sus casas, todo volvió a la normalidad. Bueno, después de este alboroto, después de esta revuelta que se armó, es cuando Pablo manda llamar a los discípulos. Ya estamos en el capítulo 20 y dice que habiendo exhortado
habiéndolos exhortado a los discípulos, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer todas aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Entonces, lo primero que miramos es, en este pasaje, que es lo que fortalece a la iglesia, esa exhortación. Exhortar a los discípulos, exhortar a los hermanos. ¿Pero qué implica la exhortación a los hermanos? Esto implica no solo el llamarles la atención, el amonestarlos por los errores, por lo que estén haciendo mal, por si no están trazando bien la palabra, por si no tienen un comportamiento decoroso dentro de la congregación. No se trata solo de eso, sino corregirlos con amor. Y eso era lo que hacía Pablo en las iglesias que él llegaba. Estamos aquí mencionando el tercer viaje de Pablo. Este fue su tercer viaje misionero y fue más o menos en el año 58 después de Cristo. Aquí Pablo en este tercer viaje anima a todas las iglesias que encuentra a su paso. La primera iglesia donde estaba es la iglesia de Éfeso, donde estaban los efesios, y luego pasa a Macedonia, también anima a la iglesia de Macedonia, y finalmente va a pasar hasta Troa en este tercer viaje. Pero todas esas iglesias por donde él pasaba, por toda esta región, incluso pasó por Grecia, toda la región de Asia, él estaba allí para alentar a los hermanos, para alentar a las iglesias, las alentaba, les animaba a obedecer la palabra, a poner en práctica todo lo que ellos habían creído, todo lo que en la palabra se les había enseñado. Él estaba atento y les alentaba a predicar la palabra a las personas que no la conocían aún. Y el mismo Pablo les daba ejemplo de esto. No se cansaba de enseñar las buenas nuevas. Todos los días él estaba en los lugares públicos o iba hasta las iglesias donde habían iglesias, donde estaban establecidas ya esos lugares de reunión, o se iba a las sinagogas en esas ciudades donde no habían las iglesias, pero siempre él predicaba la palabra. Su principal y especial interés era dar a conocer a Cristo, que toda la gente pudiera arrepentirse de sus pecados y alcanzar la salvación. Era la meta y el propósito que se había colocado Pablo. Esa era su misión. La pregunta para nosotros hoy como creyentes, como iglesia es, ¿hacemos nosotros esta labor de exhortar a nuestros hermanos? Porque todo creyente maduro tiene esa misión y esa obligación de animar, de fortalecer a los hermanos, de guiarles, de corregirles en lo que tenga conocimiento ese creyente maduro. Ese es el llamado que tenemos nosotros para también ayudar a fortalecer las iglesias. Entonces, lo primero que encontramos en el pasaje para fortalecer las iglesias es la exhortación a los discípulos y a los hermanos. Como segunda medida, encontramos el anuncio de las buenas nuevas, que éste avanza a pesar de la oposición y las amenazas. Y vemos cómo en el versículo 3, donde Pablo ha llegado a Grecia, pasó allí 3 meses, estuvo 3 meses allí predicando, pero se da cuenta de que los judíos venían persiguiéndole y le han amenazado, han urdido un plan contra él. Entonces él decide no embarcarse para Siria, sino que toma la decisión de regresarse por Macedonia, por donde mismo, del lugar de donde él venía. Se devolvió por ese mismo lugar. Ahora, este anuncio de las buenas nuevas, a pesar de la oposición, implica que, independiente de que él estuviera amenazado, de que hubiese habido una revuelta por parte de los plateros en Éfeso, o que cualquier amenaza, cualquier situación, ya Pablo había pasado por todas esas cosas. El Señor, cuando le hizo su llamado a anunciar el evangelio a los gentiles, le había dicho que pasaría por todas estas cosas, incluso por naufragios, por amenazas, por toda cantidad de sufrimientos, de aflicciones, le había dicho el Señor. Y para Pablo ya era normal que esto sucediera. Entonces, él lo que hizo fue avanzar. Entonces de Macedonia iba a pasar a Troas. Allí en Troas se iba a encontrar con su equipo. Ya sabemos que lo estaba acompañando Sópater, estaba Aristarco, Segundo, estaba Gallo,
Timoteo, Tíquico y Trófimo. Ellos estaban ya en Troas esperando a que Pablo llegase. Pablo llegó y duró allí 7 días en Troas. Pero lo más importante que nos está relatando el pasaje es que para nosotros lograr ese fortalecimiento de la iglesia, debemos anunciar esas buenas nuevas, independiente de la situación, de las aflicciones, de las amenazas, de toda la oposición que podemos encontrar, porque predicar el evangelio siempre va a tener oposición, siempre lo va a haber. Entonces Pablo llega a Grecia y bueno, ya Pablo se dirige, después de Grecia, se dirige a Troas. El evangelio debe seguir corriendo, la palabra de Dios debe seguirse divulgando. Aún así, él continúa su misión y continúa su camino hacia Troas, donde lo va a esperar este equipo. Notemos lo importante también de tener ese equipo para trabajar, ese equipo para llevar la palabra, que no vaya una sola persona, sino que vayamos también en equipo cuando vamos a cumplir estas misiones, que vaya todo un grupo puestos de acuerdo para lograr ese impacto en las ciudades, en los lugares, en los pueblos donde se vaya a llevar la palabra. Es importante para realizar esta labor porque va a facilitar la tarea. Pablo se rodeó de estos hermanos que también eran apasionados para llevar el mensaje. Ellos eran esforzados y estaban dispuestos a anunciar a Cristo, muy a pesar de toda persecución, de toda amenaza y de todos los contratiempos que pudieran encontrar. La pregunta para nosotros hoy es, ¿tenemos nosotros esa disposición para anunciar el evangelio? ¿Será que nosotros sí resistimos esas amenazas? ¿Resistiremos esa oposición o todo lo que nuestra familia hace en contra nuestra cuando nos dedicamos a llevar el evangelio? ¿O solo tenemos nosotros excusas y no llevamos esa palabra? Miremos que Pablo en este tiempo no era tan fácil trasladarse. Ellos debían viajar en barcos, estaban expensos a naufragios, a enfermedades, a muchas cosas. Y aparte de eso, los caminos que habían no eran unos caminos en unas condiciones adecuadas, no eran las mejores condiciones. Pero Pablo y todo este equipo de valientes se esforzaban para cumplir esta gran comisión. Y la gran comisión no solo fue dada a Pablo, ni es una labor únicamente de los pastores o de los líderes. La gran comisión es una labor para todos los que conocemos del Señor Jesús, para todos los creyentes, para todos los miembros de las iglesias extendidos en toda la tierra. Tenemos ese compromiso y esa responsabilidad porque el Señor nos dijo en Mateo 28, del 19 al 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces es para nosotros, como iglesia, como creyentes, es nuestro compromiso cumplir esa gran comisión. Anunciar las buenas nuevas, anunciar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cómo a través de su muerte y de su resurrección, Él limpió nuestros pecados, cómo su sangre preciosa que fue derramada nos dio la libertad de la esclavitud del pecado y nos dio salvación y vida eterna. Es nuestro deber anunciarlo, no callarnos esa verdad, que tenemos esa esperanza de que una vez partamos de este mundo, estaremos con nuestro Señor Jesús, porque Él fue a preparar esas moradas eternas en las que disfrutaremos de Él, en donde le alabaremos y le adoraremos. Iglesia, estamos llamados a cumplir esa gran comisión para que muchos que no le conocen puedan llegar a sus pies, puedan lograr este regalo precioso de salvación y puedan conocer que hay un Cristo que dio la vida por ellos, en el nombre de Jesús. También debemos notar como tercera medida que para que haya un fortalecimiento de la iglesia debe haber la unidad y la enseñanza de la palabra. Es así como en el versículo 7
Dice que el primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan y que Pablo les enseñaba. Ese primer día de semana implica que la reunión, las iglesias ya las estaban haciendo los domingos. Miremos que estamos en la iglesia de Troas y el domingo era este primer día de la semana, donde la iglesia ya había establecido que era el día de reunión para hacer los cultos, para reunirse para adorar al Señor, para predicar la palabra, para conocer la enseñanza y lo que el Señor quería, la forma como quería guiar a la iglesia. Esa unidad de la iglesia, ese partir el pan nos recuerda la unidad como creyentes. Nos recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo. Nos recuerda la muerte de Jesús por nuestros pecados y sobre todo la esperanza de su venida, de su segunda venida. Nos recuerda ese pacto hecho con Dios, el pacto de la sangre de Cristo. Alrededor de estas verdades se reunía la iglesia en Troas y se reunía la iglesia en toda Asia, en Europa, donde ya conocían el evangelio y para escuchar las enseñanzas de Pablo. Precisamente allí en Troas, escuchando esas enseñanzas de Pablo, él se extendió hasta la medianoche, porque era su deleite, era para él lo mejor poder estar allí junto en armonía con los hermanos y poderles enseñar todas las cosas que él había aprendido, todas las cosas para él poder guiar a las iglesias, no solo las que ya estaban establecidas, sino ayudar a formar a todas esas personas que estaban allí reuniéndose. Como él estuvo hasta la medianoche, esta reunión se prolongó y ellos estaban reunidos en un tercer piso. Había allí un joven llamado Eutico que estaba escuchando muy concentrado la enseñanza, pero le dio un profundo sueño ya a medianoche y él cayó del tercer piso. Cayó muerto. Pablo bajó, se tendió sobre él y él recobró la vida. De allí, gracias a Dios, este joven, el Señor usó a Pablo para hacer este milagro, para que él no quedase allí, sino para resucitarle, para levantarle y devolverle la vida. Luego de estos, ellos tomaron el pan, lo partieron y siguieron conversando hasta el amanecer. Pablo, cuando llegaba a las iglesias, no quería salir de allí. Se deleitaba con sus hermanos, lograba y trataba de enseñarles el mayor tiempo posible de todo el conocimiento que él tenía, para que la iglesia estuviera allí firme, los amonestaba, les daba los consejos, estaba allí atento a las necesidades de la iglesia, pero sobre todo que esas iglesias estuviesen siguiendo la sana doctrina, que estuviesen partiendo el pan, que estuvieran cumpliendo con esa santa cena, con esa comunión, y que la iglesia estuviera avanzando también, llevando esas buenas nuevas, dando a conocer la palabra, dando a conocer esa buena noticia a todas las personas que estaban alrededor de la iglesia. Bueno, observamos también ese amor fraternal que tenía Pablo por las iglesias. Aprendemos de él esa pasión por enseñarles, la compasión por las almas, que fue siempre lo más notorio en la vida de Pablo, su preocupación por el fortalecimiento de las iglesias y por el crecimiento y la madurez de los hermanos. Entonces, para fortalecer iglesia, Pablo aplicó todos estos puntos. Él lo primero fue exhortarlas, estar atento a que sí siguieran, a que obedecieran esos mandamientos y a que pusieran en práctica todo lo que habían aprendido de la palabra. Segundo, les instaba y les animaba también a llevar esas buenas noticias, a anunciar el evangelio en todo tiempo. Y en tercera medida, siempre resaltaba la unidad y la enseñanza de la palabra. Estos 3 puntos son perfectos, son pilares perfectos para el fortalecimiento de las iglesias.
Muy bien, damos gracias a todos nuestros usuarios y a nuestros oyentes también de la emisora Ebenecer Estéreo por haber estado en este tiempo con nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Te damos gracias porque hemos aprendido de tu palabra para el fortalecimiento de nosotros como iglesia. Oh Dios, que se refiere a la exhortación. También nos hablas de seguir anunciando tu palabra, de no desmayar, de seguir anunciando las buenas nuevas. Y también que continuemos como iglesia en unidad y enseñando tu palabra, enseñando esa sana doctrina. Por eso te adoramos este día y te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu compasión y porque tú sigues formándonos y haciéndonos crecer como cuerpo de Cristo y como iglesia tuya que somos. En el nombre de Jesús, amén y amén.